Mejor para seguir analizando este tema que Mario Di Costanzo, él es consultor financiero y además extitular de la Conducef. Muchísimas gracias por atender la llamada. Al contrario, Alejandro, Mitzi, muy buenas tardes, un saludo a ustedes y a todo su auditorio. A ver, se presume un crecimiento económico de 4.6%, se habla de que no se va a crear deuda. ¿Esto realmente es cierto? Pues no, desafortunadamente no es cierto, hay que desmentir algunos señalamientos que han venido haciendo. Por ejemplo, el del 4.6% de crecimiento, yo te diría que es un escenario demasiado optimista cuando corredurías como Standard & Poor's, Fitch Ratings y algunas otras, BBVA Bancomer, Citigroup, casi todos prevén un crecimiento inferior al 3% de la economía mexicana el próximo año. Muchos lo ubican en el rango de 2, y yo te diría que el 4.5 es muy optimista y se corre el riesgo de que esto perjudique o vuelva a erosionar los ingresos públicos. Hay que recordar que en el 2019 se previó un crecimiento mayor y cayeron los ingresos públicos. Entonces, creo que desde ahí empieza mal el paquete económico al situarnos en un escenario que va a ser muy difícil que se cumpla, sobre todo porque no hay ningún programa claro de reactivación económica. Si vemos la estrategia de gasto, por ejemplo, pues sigue privilegiando, vamos a llamarle así, este gasto social, pero al final del día gasto corriente, con una inversión o con un gasto en inversión que está concentrado sobre los proyectos del Ejecutivo. Estamos hablando de una inversión para el próximo año poquito más de 800,000 millones de pesos, de los cuales 400,000 millones son exclusivamente para Pemex, 45,000 millones por la refinería y el resto se estaría invirtiendo en exploración y producción. Y hay un segundo punto. La producción de petróleo que se estima en los criterios de política económica es 100,000 barriles más que lo que se está produciendo actualmente, y casualmente lo mismo que se produjo en el 2019. Esta producción que se tiene proyectada, pues no la habíamos alcanzado, yo te diría que desde el 2018, entonces es muy aventurado también, es sobreestimar la producción del petróleo, lo que se traduce también en mayores ingresos. Entonces, yo creo que en un escenario así, pues deja muy endeble la situación económica y por donde va a transitar el gobierno el próximo año. Por ejemplo, en materia de gasto, no hay que olvidar que no hay ninguna reducción de la cual se habla en la famosa austeridad presupuestaria. El pago de servicios personales, de salarios del gobierno el próximo año va a ser alrededor de 1.3 billones de pesos, cifra que hoy es superior en este presupuesto aproximadamente 50,000 millones de pesos a lo que se pronosticó o a lo que se aprobó para el presente ejercicio fiscal. Entonces no vemos ninguna señal en la política de gasto que implique un programa de reactivación económica para garantizar o para asegurar este crecimiento. Y con respecto a la deuda, pues es otro mito que han manejado. El déficit público, el déficit presupuestario para el próximo año se estima en 718,000 millones de pesos, cifra que representa aproximadamente el 3% del Producto Interno Bruto y que es el más alto en los últimos, pues al menos 6 años, en donde ya México había logrado reducir esta cifra de déficit elevados. Y, por ejemplo, en este ejercicio fiscal, en el presupuesto de 2021, pues nuevamente hay un crecimiento de este déficit que no es más que deuda. Cuando el gobierno gasta más de lo que le ingresa, pues tiene que incurrir en una deuda. Entonces me parece que es un presupuesto que privilegia o da preferencia al año electoral 2021, es decir, al seguir con estos programas sociales que no han tenido impacto realmente, que muchos no han cumplido con sus metas, pero que pues son un instrumento electoral en el 2021. Y por el otro lado, se olvida o se deja a un lado
fuerte gasto en inversión que tendría que realizarse para detonar la actividad económica y sobre todo el empleo. Luego, entonces, yo te diría que es un poco más de lo mismo, que es un poco más de lo mismo en un año electoral y difícilmente se van a lograr las metas económicas. Básicamente diríamos que no se presentaron cambios dentro de las prioridades que esta cuarta transformación, como lo han denominado, que este gobierno federal lo ha anunciado de esta manera. Ahora, sabemos que cada vez que se presenta un proyecto de presupuesto, pues siempre hay ganadores y siempre hay perdedores, pero pareciera que en este en particular, el del 2021, el gran ganador es el Tren Maya, que básicamente se lleva de tren a todos los demás organismos, instancias, estados, municipios. ¿Cómo lo leería usted desde su análisis financiero? Pues mira, es seguir privilegiando los proyectos presidenciales, equivocando el camino, yo te diría. Es un proyecto que ha sido muy cuestionado, el Tren Maya, y al cual se le van a meter algo así como 35,000 millones de pesos este año. Se ve hasta un brinco, feo lo diríamos contablemente, el que da la Secretaría de Turismo al pasar de un presupuesto anual de 5,000 millones pues a un presupuesto anual de 35,000 millones. Ese es uno. Están los 35,000 millones del aeropuerto, están los 45,000 millones de la refinería, es decir, no hay un cambio en la política de gasto del gobierno que indique que se está apuntando a generar un programa de reactivación económica, que eso es lo más preocupante. A mí me parece que lo que se requería en este presupuesto pues era un cambio radical en la política de gasto, haber parado un poco estos proyectos que de momento no están generando ningún impacto a la economía, que han sido muy cuestionados y que quién sabe si se logre realizar esas erogaciones a lo largo del año, lo cual pues tendería nuevamente a aletargar a la economía, y creo que en este momento el enemigo número uno de la economía mexicana es pues la falta de creación de empleos, la falta de empleos y por el otro lado la desaparición de empresas. Estamos de alguna manera pagando el no haber actuado a tiempo como lo hicieron los demás países en una política fiscal expansiva que ayudara a paliar la crisis que estamos viviendo, es decir, este crecimiento, esta caída que va a tener la economía en el 2020, que en el mejor de los casos va a ser 8%, pero que también muchas agencias calificadoras, pronósticos económicos sitúan en una caída más grande que el 8% y en un crecimiento más lento para el próximo año. Entonces, esto, ¿cómo se traduce para la gente de la calle, para la gente de sus trabajos? Que probablemente haya menos oportunidades de empleo, que probablemente los ingresos por salarios no se recuperen. No hay que olvidar que muchas familias, aunque han recobrado su empleo, o ha sido bien en el sector informal, o ha sido percibiendo un ingreso inferior, que era lo que se buscaba evitar con un presupuesto expansivo. No se está dando, desafortunadamente, se cambió por un presupuesto electoral. Mario, ahorita que hablas como de todas estas cosas que a la gente le van a perjudicar, veíamos que parte de la defensa de este presupuesto, el secretario de Hacienda decía que había un incremento de 9.1% al sector salud, y evidentemente cuando uno revisa los números sí hay un incremento, pero a ver, ¿esto se va a traducir en que la gente hoy o quizá en unos meses pueda tener medicinas? No así yo hacía el cálculo de acuerdo a los propios datos del presupuesto. Por ejemplo, del presupuesto del IMSS, que es como 900,000 millones de pesos, la mitad, 500,000 y tantos, se gastan en pensiones. Menos del 1% se gasta en inversión. Y en medicinas apenas es el 6% del total del presupuesto. Luego, entonces, nada garantiza, aunque se le estén destinando estos recursos al IMSS, que va a haber un abasto suficiente de medicinas. Lo mismo en el ISSSTE, por ejemplo. En el ISSSTE, el porcentaje de gasto en medicinas y suplementos, digamos, que va a tener el ISSSTE es de aproximadamente el 5% de su presupuesto total. Entonces,
A veces las cifras dadas a conocer de esa manera son engañosas porque no se desagrega el para qué o en qué se gasta. En el caso del ISSSTE, por ejemplo, el 70% de su presupuesto se gasta en pensiones y no se gasta propiamente en lo que es la atención médica, y aquí lo vemos, si las medicinas es nada más el 5% de su presupuesto, pues no sabemos, y yo te diría que no va a ser tan fácil que se tenga, por un lado, un abasto suficiente, además de que los rezagos en inversión que tanto tiene el IMSS como tiene el ISSSTE no se están logrando abatir con estas inversiones. Estamos hablando que entre los dos institutos van a tener una inversión de 10,000 millones de pesos. Si lo comparamos, por ejemplo, con lo que se está invirtiendo en Pemex y que no ha dado resultados Pemex, pues te diría, no hay comparación entre 10,000 millones de pesos que se les van a invertir a los dos institutos, al IMSS y al ISSSTE, contra 400,000 millones de pesos que se están invirtiendo en Pemex, ya sea en el reacondicionamiento de refinerías, en exploración y producción, y aún no logra Pemex estabilizar su producción. Y era un poco de lo que hablábamos, a la necesidad de cambiar esta política de gasto que está enfocada en 4 o 5 proyectos, vamos a llamarla así, presidenciales, en 4 o 5 programas sociales presidenciales, como puede ser Sembrando Vida o como puede ser Jóvenes Construyendo el Futuro, que además yo hago esta reflexión, aunque se les dé la beca a los jóvenes, ¿en dónde van a trabajar si no hay empresas? Si las empresas han desaparecido o no están contratando personal. Y a esto me refiero, con lo que se requiere tener es una política social integral y coherente. Lo que no hemos observado, más bien son como flashazos, como ocurrencias de vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro, sin una consistencia entre estas políticas y por lo tanto malos resultados. Ahí están el Sembrando Vida, por ejemplo, que ni siquiera hay los arbolitos suficientes para sembrarlos. Sí. O el año pasado en que 900,000 jóvenes recibieron la beca y únicamente 15,000 pudieron obtener un trabajo. Me parece que es un programa que podría tener mayor eficiencia si los recursos los destinaras a otro concepto en este momento, como por ejemplo, pues para potenciar a las pequeñas y medianas empresas, que son las que ahorita están viviendo una crisis, pues yo te diría muy importante. No hay un programa expansivo de la banca de desarrollo, por ejemplo, y si el secretario de Hacienda está apuntando al crecimiento económico o la apuesta es a que se descubra una vacuna contra el COVID, pues mal empezamos con lo que sucedió ayer con AstraZeneca, en donde parece que van a retirar algunas pruebas. Entonces, yo creo que tenemos que hacer más nosotros como economía, como sector público, se tiene que hacer más para reactivarlo, porque además si entramos en el detalle de la ley de ingresos, pues nuevamente viene una fiscalización muy fuerte, vienen algunas modificaciones, por ejemplo, a los derechos aduaneros, al código fiscal, en donde si tú te equivocas al llenar un pedimento, ya eres contrabandista. Esto yo creo que se irá discutiendo en los próximos días, conforme se vaya desmenuzando ya en los artículos de la ley de ingresos, que a mí me parece que nuevamente trata de tocarse el tema del terrorismo fiscal, endureciendo ciertas metas del Código Fiscal, y por el otro lado tienes incongruencia de los 3.5 billones de pesos que se van a recaudar como ingresos tributarios, son casi 2 billones de pesos por concepto de ISR, son como 900,000 millones del IVA, pero uno se pregunta, ¿por qué si se supone que vamos a crecer más que en otros años, la recaudación del IVA va a caer, aun y cuando van a ser ya más fuertes la aplicación y la retención del IVA para las plataformas de comercio electrónico? Ya hay penas hasta de bloquearles la señal de Internet. Entonces, me parece que esto refleja que el marco macroeconómico que tiene la Secretaría de Hacienda, sobre todo en materia de crecimiento, no está nada claro y depende de muchos factores externos
que no necesariamente se pueden cumplir, y esto pues sabemos que si no se crece lo suficiente no hay ingresos públicos, y si no hay ingresos públicos pues lo malo es que este año ya no hay guardaditos, ¿no? Ya no los gastamos, ya se incrementó la deuda, entonces nos pasó lo que el presidente no quería que sucediera, y tampoco tenemos un programa de reactivación económica. Para mí es lo complejo de esto. Tenemos un alto desempleo, tenemos problemas ya de cartera vencida de muchas personas, y lo que se esperaba, yo lo decía desde hace unos días, requerimos un presupuesto tipo Plan Marshall, es decir, que saliera un gasto muy fuerte del gobierno. No importa que nos endeudemos si es que el PIB va a crecer. Sin duda, Mario Di Constanzo, muchísimas gracias por pues este enfoque que usted nos ha dado en estos momentos al respecto de este tema en particular, y sobre todo de los temas que no hay que quitarle la atención, hay que ver qué es lo que pasa y si hay modificaciones al interior de la Cámara. Le agradecemos que haya estado con nosotros aquí en Mega Noticias TVC, que tenga muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mitzi, muy buenas tardes, Alejandro, y un saludo a todos, auditorio.